Hermana Joanita Minel, ore por su palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Salvador, porque nos das esta oportunidad de escuchar tu santa y bendita palabra. Te pido en el nombre de Jesús que dispongas nuestro corazón para escucharla y abras nuestro entendimiento para comprenderla. Como una semilla en tierra fértil sea sembrada, Señor, y usted dispondrá el tiempo en que debe de dar su fruto. Usa la vida de la hermana Reina como un vaso de honra para su gloria. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. La bendita palabra de Dios dice que David andaba huyendo de Saúl y había ido con el rey de Aquis. Él lo tenía protegido ahí. Un día que ellos fueron a una batalla, cuando regresaron, el pueblo, los filisteos se habían llevado al pueblo. Algunas personas que estaban los enemigos de David habían llevado al pueblo, a su pueblo cautivo, a sus mujeres, Abigail y la otra mujer, habían sido llevadas cautivas también. Entonces, dice la palabra de Dios de que David se angustió mucho porque el pueblo dice que hablaba de apedrearlo porque el pueblo estaba en la amargura de espíritu por sus hijos, por sus hijas. Entonces nosotros sabemos cuando el pueblo de Dios tiene algún problema, siempre le echa la culpa al pastor, al predicador, a otro hermano. El pueblo de Dios no pregunta al Señor por qué está pasando ese asunto. El pueblo de Dios siempre anda buscando culpables. Entonces, así buscaron ellos culpables. Y entonces, dice la palabra de Dios que ellos estaban en amargura de espíritu. Quiere decir, estaban amargados, estaban hastiados, cansados por la huida que ellos tenían. Porque Saúl, que era de su gente, que era israelita, los venía persiguiendo. No ellos a David, pero como ellos estaban con David, ellos sufrían también esa persecución. Entonces dice de que David se angustió mucho. Y dice la palabra de Dios que David no se dio a la depresión, no se dio a enfrentar con ellos, a decirles, mira, hablar, a reñir con ellos. David, dice la palabra de Dios, se fortaleció en el Señor. Como hizo David, tenemos que hacer los hermanos. Cualquier circunstancia, cualquier prueba, tenemos que fortalecernos en el Señor. Muchos hermanos cuando viene una prueba, caen, tropiezan. Empiezan a entregar al hermano, a echarle la culpa al hermano. Es que por tu culpa, que porque te dije que no le subieras mucho al volumen de ese aparato, que porque empiezan a echarle la culpa al hermano. Pero dice la palabra de Dios que David fue sabio. Así debemos de ser sabios todos los hijos de Dios, porque Dios nos da sabiduría, dice. Y el que no tiene sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche alguno. David, en esos momentos de angustia, porque dice la palabra de Dios que David se angustió mucho, él no buscó culpables. Él no dijo, mira, ustedes también tienen la culpa. Él no riñó con el pueblo. Él, dice la palabra de Dios, se fortaleció en el Señor. ¿Qué hizo David? David ayunó. David oró. David buscó el rostro del Señor. Leyendo o recordando los salmos que le había compuesto. Tal vez ahí David le compuso más salmos al Señor. David estaba, tal vez, se congregaba con otro hermano y platicaban ellos de la situación y de cómo el Señor era poderoso.
y él podía librarlos de esa situación. Entonces David, dice la palabra de Dios, consultó a Jehová. Todos los hermanos tenemos que consultar a Jehová. Algunos consultan a la mamá, otros al papá, otros al amigo, a la amiga, otros al hermano, al pastor. Pero la palabra de Dios dice que David consultó a Jehová. Nosotros los cristianos, cualquier asunto primeramente lo tenemos que poner a los pies del Señor. Y después, si queremos platicarlo, lo platicamos, pero primero tenemos que ponerlo a los pies del Señor, darle al Señor ese lugar de honra, ese lugar de privilegio que tiene en nuestras vidas. Muchos hermanos, muchas hermanas, cuando tienen pruebas, tropiezan, porque no se fortalecen en el Señor como David lo hizo. Nosotros los hermanos ya sabemos que tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Es leer la palabra. En los tiempos de angustia, en los tiempos de prueba, es cuando más tienes que estar pegadito al Señor. Porque puede ser por dos situaciones. Una, que el Señor te está probando. Otra, que por alguna situación tú estás pasando esa prueba. Pero de cualquier manera que sea, nuestra confianza, dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra confianza, nuestra fe está en el Hijo de Dios. Nosotros no hemos creído a los ídolos mudos. Nosotros no hemos creído en María, ni en Juquila, ni en Guadalupe. Nosotros hemos creído en el Dios vivo, en aquel que hizo los cielos y la tierra, en el Shaddai, en el Todopoderoso, en el gran Yo Soy, en el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, el cual tiene a la tierra sostenida con una sola de sus manos. Nosotros, ante cualquier circunstancia adversa o circunstancia agradable, tenemos que fortalecernos en el Señor. Y si nosotros nos fortalecemos en el Señor, Dios manda inmediatamente la respuesta, como Dios mandó la respuesta a David y le dijo que fuera a perseguir a esa gente, para que esa gente para que ellos pudieran rescatar a toda su familia que estaba ahí y las cosas que se habían llevado. Entonces, dice la palabra de Dios que David se fortaleció en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.